soy Esteban, tengo 33 años y vivo en Chihuahua, México. Les hablaré acerca de la relación que poseemos con mi familia y la Santa Muerte. Desde pequeño, recuerdo que en la casa siempre tuvimos una estatuilla enorme de la Santa Muerte, con velas, adornos y algunos tipos de sahumerios. En ella mi familia realizaba sus rezos. En ocasiones, le dejaban botellas de tequila, cigarros y otras cosas. Tengo que confesar que desde pequeño le tenía miedo a la Santa Muerte, y ese miedo llegó incluso hasta la edad adulta. La imagen de una parca dentro de mi casa no se me hacía algo cómodo, aunque con el tiempo lo tomé con normalidad al acostumbrarme. Mis padres jamás me obligaron a unirme a ellos en sus rituales, solamente me exigían que los respetara. Durante años, llevé mi vida con normalidad. La Santa Muerte era algo de lo que no se hablaba delante de mí, y nadie tuvo problema con ello. Por suerte, mi familia siempre fue muy respetuosa con las creencias, tanto conmigo como con los demás. Los días que la familia le rendían culto con sus ofrendas, yo me quedaba en mi habitación distrayéndome con algo, o buscaba la manera de no estar en mi hogar. Simplemente los ignoraba por completo para evitar momentos incómodos. Cuando cumplí 20 años, comencé a estudiar en la universidad. Deseaba tener una carrera para obtener un buen trabajo. Debido a los horarios de la universidad, en ocasiones llegaba en la noche y no en la mejor hora. Mi barrio no era seguro. Durante la primera semana no tuve problemas, hasta que un día oigo disparos, luego de bajarme del autobús. Estaba realmente asustado. Sabía que mi barrio no era de los más seguros y me acostumbré a vivir con eso, pero no solía andar por las calles a esas horas. La estación del autobús estaba a 6 cuadras de la casa y por un camino poco iluminado. Volví a oír los disparos y no dudé en salir corriendo. Corrí y corrí, como si no hubiera un mañana. No quería averiguar de quién eran los disparos, si era un delincuente o un policía. Sea cual fuera el caso, era peligroso. Llegué a casa agitado y con el corazón en la boca. Abrí la puerta como pude. Me costó usar las llaves por el temblor en mis manos. Mi madre estaba despierta y notó mis nervios por mi respiración, además de mi temblar. Ella, preocupada, se acercó a mí. Me preguntó qué había pasado y le comenté sobre los tiros y que corrí por miedo. Aunque no me gustaba preocuparla, no se lo podía ocultar. Hablé un poco con mi madre hasta que me calmé. Tomé una ducha rápida y preparé algo rápido para comer antes de acostarme y dormir. Ya al otro día me tenía que levantar temprano. Mi madre se sentó a mi lado. Me dijo que le preocupaba que vaya a estudiar a esas horas, que pensara en lo que me sucedió. Le expliqué que quería hacer una carrera y que no tenía opción. No podía quedarme sin hacer nada solo por tener un poco de miedo a la delincuencia. Mi madre no se oponía a mis estudios, pero tenía miedo que me pasara algo por andar tan tarde, y en eso la entendí. Se tocó el corazón y me dijo que siempre le reza a la Santa Muerte por mí, para que me proteja y me cuide. Creo que mi madre leyó mi mirada. No me gustaba que hablaran de ese tema delante de mí.
Ella bajó la mirada. Lo había comprendido. Cuando me estoy por ir a la cocina, oigo a mi madre decirme: ella te protegerá. Y fingí que no escuché aquello. Me fui a mi habitación molesto. No quería saber nada con la Santa Muerte. Para ser sincero, no solo me aterraba su imagen, la asociaba mucho a la magia negra y a esas cosas. En aquel entonces, una de las cosas que ansiaba era poderme recibir e irme a vivir solo, de tal forma de hacer mi vida y mis propias reglas, no tener que ver esa imagen a diario. Algunos días más tarde, al salir de la universidad, me dirigí a la parada del autobús. Justo esa noche estaba solo, hasta que ocurrió lo inevitable. Siento algo de metal frío en mi nuca y la voz de un hombre que me advertía que no me moviera. Me estaban asaltando cuando ni siquiera había llegado a mi barrio. Traté de estar lo más calmo posible, pero al imaginarme un arma detrás de mí, no podía evitar esos temblores. El asaltante me pidió todo lo que tenía. Le di mi billetera, mis documentos y mi dinero, pero me pidió la mochila. Le rogué que no me la quitara. Le expliqué que eran las cosas de la universidad y que las necesitaba para estudiar, que no le iban a servir de nada. Él me insistió. Le pedí que me dejara sacar los cuadernos y le daba la mochila, pero a él no le importó. Me sacó la mochila a la fuerza y caí haciéndome daño en el brazo. Luego se fue corriendo con todas mis cosas. Tomé el autobús pidiéndole al conductor que me dejara subir. Le expliqué que me habían robado y que no tenía nada de dinero para pagarle. Cuando me vio se dio cuenta de que mi historia del robo era cierta. Con lo del sangrado él me aceptó, aunque de mala manera, como si él estuviera obligado a hacerlo. En el viaje sentí una gran impotencia. Quería hacer una carrera para poder progresar, pero la inseguridad no me lo permitía. En solo 2 semanas sufrí de un susto y un robo, y en aquel entonces no sabía si la próxima vez sería mi vida. Llegué a casa destruido emocionalmente. Estaba derrotado. Cuando entro, mi madre estaba allí, esperándome, como si supiera que algo me había pasado. Ella me preguntó por mis cosas, me vio sin mi mochila y no pude ocultárselo. Le dije que me la robaron a la salida de la universidad y que tuve suerte de que me dejaran tomar el autobús. Mi madre me abrazó, me notó destruido. Me dijo que algo dentro de su corazón le había advertido que me había pasado algo y que por eso estaba intranquila. Al otro día, no fui a la universidad. Mis padres lo notaron. Yo iba toda la semana varias horas, pero en pleno miércoles estaba en casa como si fuera un domingo. No quería dejar mis estudios, pero el miedo de que me volvieran a robar me ganaba. Esa noche mis padres y mi abuela pidieron hablar conmigo. Mi abuela me contó que siempre le rezaba a la Santa Muerte por mí. Cuando estuve a punto de levantarme, la mirada autoritaria de mi madre me detuvo obligándome a quedarme. Mi abuela explicó que la Santa Muerte protege a toda la familia, pero no tanto a los que no le rezan. Comencé a asustarme. Me sentía amenazado, como si tuviera que rezarle para que no me pasara nada. Me fui a mi habitación molesto. No quería que me obligaran a creer en sus creencias.
Me tiré en la cama sin dormir. Solo estaba ahí observando el techo sin hacer nada y la puerta sonó. Al decir pase, mi abuela entró con delicadeza. Se sentó a mi lado diciéndome que le recordaba mucho a mi abuelo. Luego se levantó y colocó una estatuilla de la parca en mi mesita de luz. Era una parca de color negro. Me dijo que si bien sabe que no me gustan esas cosas, que no la rechace, que me protegerá. Aquel momento fue eterno. Observé desconcertado la imagen de la Santa Muerte. Se trataba de una estatuilla pequeña, de unos 5 centímetros de color negro, con su típica guadaña y un reloj de arena. Estuve a punto de arrojarla a la ventana, incluso la tomé para hacerlo. Pero, para ser sincero, no me atreví. No fue porque confiara en ella. Respetaba su imagen y no estaba dispuesto a hacer algo como eso, menos a romper el corazón de mi abuela. En ese momento de verdad, me di cuenta de que sí, creía en la Santa Muerte, pero el miedo me hacía creer que no. Por eso la respetaba. Alguien que no creyera en ella no se lo hubiera tomado tan en serio. Al otro día, conseguí otra mochila y nuevos materiales. Me fui a estudiar como si nada. Ese mismo día, al llegar a casa, veo que en la mesita de luz la estatuilla no estaba y me sentí aliviado por eso, suponiendo que mi abuela se la había llevado al arrepentirse de dejarla. Días más tarde, estaba en el autobús de regreso a mi casa. Una anciana muy mayor se sentó a mi lado. Me llamó la atención que se subiera a esa altura del camino. Estábamos por llegar al final del recorrido de esa línea. Además, ella se sentó justo a mi lado. Solo había 4 personas en el autobús. Observé a la anciana con atención. Su edad no bajaba de los 90 años. No comprendía qué hacía allí, sola, sin nadie que la acompañara. La señora me dijo que no le temiera, que me iba a proteger. No entendía a qué se refería y no le di importancia en ese momento. Cuando observo por la ventanilla para controlar mi parada, me doy cuenta de que venía a mi destino. Al regresar la vista a la anciana, ella no estaba. Al levantarme de mi asiento la busqué por todas partes con la mirada, y éramos las mismas personas. Bajé del autobús haciéndome de cuenta que no había pasado nada, y allí tenía un sujeto enfrente de mí. Venía caminando hacia la parada justo cuando me bajé. Su forma tan directa de venir a mí fue demasiado obvia. Solo había pasado una semana del robo y otra vez a punta de pistola me estaban robando. Le rogué que me dejara la mochila, que estaba estudiando, pero a él no le importó. Tomó la mochila y me la quitó a la fuerza. Al hacerlo, esta se abrió y varios de mis cuadernos cayeron, pero entre ellos estaba esa estatuilla de la Santa Muerte, aquella que mi abuela había puesto en mi mesita de luz. No tenía idea de cómo había llegado hasta allí. El hombre observó la estatuilla, me preguntó si era mía y le respondí que sí sin dudarlo. El hombre dejó la mochila en el suelo y se fue corriendo sin decir nada. Tomé la estatuilla, la observé con atención y desde ese día algo cambió en mí. La Santa Muerte me había protegido. Guardé mis cosas y regresé a casa y no dije nada de lo que me había pasado.
El sábado me acerqué a mis padres. Con algo de vergüenza les confesé mi interés por la Santa Muerte. Mis padres se observaron sin creerlo. Hasta dudaría si estaban felices, pero mi abuela sonreía. Desde ese día, comencé a rezar a la Santa Muerte. Incluso participaba en las sesiones donde le hacíamos ofrendas. Cambié mi forma de ver las cosas gracias a aquel día en que el robo no se llevó a cabo. Me explicaron que había 3 santas muertes: la roja para el amor, la blanca para la suerte y la negra para la protección. Allí comprendí que aquella estatuilla fue de la protección, la que me resguardó del robo. No dejé de rezar a la Santa Muerte desde ese momento. Iba y venía en el autobús sin tener problemas. Nadie más quiso robarme, a pesar de enterarme de que le robaban a los vecinos. Caminaba seguro por esas calles. Podía ir en paz a la universidad y seguir estudiando sin tener que sufrir más preocupaciones. Cuando estaba en tercero de la facultad, de camino en el autobús de regreso, la señora que se me apareció antes del robo regresó. Se sentó a mi lado y no lo creía. Era la Santa Muerte. Afirmaba que se trataba de ella. La situación me heló la sangre. No comprendí por qué la Santa Muerte se presentó de nuevo ante mí. Me quedé con la mirada baja. No quería realizar ningún contacto visual. Estaba realmente asustado. Tras un incómodo silencio, la anciana me pidió que no le temiera, que tenía un regalo para mí. Volteé a verla sin dudarlo, pero porque sospechaba que ese regalo tendría otro matiz. La anciana me pidió que el fin de semana se lo dedique a mi abuela. La sangre me bajó. Imaginé a mi abuela muerta. La Santa Muerte me regaló la noticia para que la disfrutara lo que le quedaba de vida. No pude pronunciar palabra alguna. Por más que lo intentaba, las palabras no salían de mi boca. Ella me dijo que no hacía falta que dijera algo. Se levantó y se dirigió hacia la entrada del autobús. Como si fuera un fantasma, se desvaneció ante mis ojos. Llegué a casa apagado por la noticia, pero no iba a desaprovechar la oportunidad que me dio la Santa Muerte. El viernes no fui a la universidad. Me quedé en casa y le hice compañía a mi abuela. Mis padres hicieron lo mismo. La acompañaron todo lo que pudieron. Lo curioso es que en ningún momento les comenté sobre la visita de la Santa Muerte en el autobús. El domingo en la noche, tuvimos una gran cena como si estuviéramos celebrando algo. Mi abuela se veía muy feliz. Ese es el mejor recuerdo que tengo de ella. Al terminar la cena, mi abuela nos agradeció por todo, como si supiera por qué lo hacíamos. Mi madre se largó en llanto y la abrazó, y todos nos fuimos a dormir esa noche. En la madrugada, me levanté para ir al baño. Al ver la puerta de la habitación de mi abuela, veo una figura femenina salir. Era una dama de túnica blanca, cuya prenda flameaba como si hubiera viento dentro de la casa. Caminaba de una forma tan tenue que parecía estar flotando en lugar de dar pasos. Ante nuestro encuentro se detuvo. No permitía ver su rostro por la tela que cubría su cabeza. Me moví a un lado para buscar su rostro, y era cadavérico.
No había duda de que se trataba de la Santa Muerte Blanca. Verla fue comprender que recibió el alma de mi abuela para llevarla al más allá. La muerte blanca se esfumó como el humo de una vela. Me acerqué con delicadeza al cuarto de la abuela. Al tocar, no respondió. Encendí la luz, sabiendo lo que me iba a encontrar. Fui hasta ella, acaricié su rostro. Al tomarle el pulso me di cuenta de que no lo tenía. Aún así, estaba tranquilo. Su muerte fue porque su hora había llegado. Su rostro se veía sereno. Sé que murió en paz y feliz. Desperté a mis padres para darles la noticia. Rezábamos a la gran estatuilla de la Santa Muerte y agradecimos por llevarla a buen camino. Aún tengo una historia más que contar. Logré recibirme con buenas calificaciones. Pude comenzar a trabajar y tener un buen sueldo. Compré un carro y aunque no era la mejor gama, era lo suficiente para poder trasladarme. Además, no solo lo usaba para mí, llevaba a mis padres a donde precisaran y hacía otras cosas del hogar, ya que hasta el día de hoy vivo con ellos. Recuerdo que un sábado estaba de regreso de mi trabajo. Solo quería llegar a casa y relajarme. Cuando iba por la avenida, no manejaba a gran velocidad. Lo hacía por debajo del límite. Pero una voz a mi lado me dijo, «Cuidado», de una forma muy marcada. Sabía que estaba solo en el coche, pero una advertencia era una advertencia. Levemente, aminoré un poco la velocidad. Eso fue todo lo que recuerdo. Me encontré en un pasillo a oscuras. De manera extraña se oía el sonido de un goteo. Apenas si podía sentir mi cuerpo. Caminaba sin sentir algún tipo de fatiga. Estaba yendo hacia la luz de lejos de mí. En cada paso que daba la luz se hacía más fuerte. Pero una sombra se coló en el horizonte. Alguien venía caminando. Era la Santa Muerte vestida de negro. Ella bloqueó mi camino. No me dejó pasar. Por algún motivo yo le pedía que me dejara seguir hacia la luz, pero se negó a darme ese paso. Di un paso al frente. La santa me golpeó con el mango de su guadaña y caí al suelo. El sonido retumbó más de lo esperado. No estaba consciente de por qué quería pasar. Simplemente era un instinto que me llevaba a la luz. La Santa Muerte extendió su mano huesuda. Con el dedo índice me señaló el camino opuesto. Ella me dijo que me había advertido de tener cuidado, y lo hice. Por eso no era mi hora. Esas palabras me hicieron entrar en sí. Me di la media vuelta y empecé a caminar en sentido opuesto hacia la oscuridad. En cada paso que daba mi cuerpo empezaba a dolerme, pero no me importaba. Sentía que el dolor me hacía sentir vivo. Luego, un zumbido en los oídos que incrementaba a cada paso. Abrí los ojos. Estaba en el hospital. Apenas si podía moverme. Tenía la visión borrosa y los focos no me ayudaban. Mis padres entraron, lloraron al verme. Luego de que me recompusiera un poco, me explicaron que tuve un accidente de tránsito. Un autobús que iba del otro lado de la avenida, por algún motivo desvió su curso y me golpeó de frente al entrar de contramano.
Me dijeron que si hubiera viajado un poco más rápido, no estaría ahí. Fue cuando recordé esas extrañas palabras en soledad en mi coche, diciéndome, cuidado, y también aquel sueño. La Santa Muerte me salvó la vida. Costó recuperarme, pero no puedo quejarme. Hoy, gracias a la Santa Muerte, puedo estar contando mis experiencias. No teman creer, siempre y cuando no hagan daño a nadie y respeten a los demás.